permitir que Felicia se lleve a mi niña fuera del país. Ella está enloqueciendo, de verdad. Ahora me toca a mí hacer algo para arrinconar a Felicia. Están llamando de esta concesionaria de autos y dicen que vieron en su sistema que el auto de Felicia fue reportado desde esta comisaría. ¿Ella sigue ahí? Llegó la hora de hacerle justicia a la memoria de tu hermano. Tomé una decisión. Yo me voy de aquí, no hay nada que pueda hacer al respecto. ¿Segura que no puedes? ¿Segura que no? ¿Te vas a atrever a arrestar a tu propia hermana cuando no tienes ni un solo motivo? ¿De verdad vas a arrestarme? ¿Vas a meter presa a tu única hermana? Por supuesto que no, Felicia. No te voy a arrestar. Ya te dije, Carlos te denunció. Por eso cuando intentaste vender tu vehículo me llamaron. Y es peor si no vuelves a la casa. Si sigues tratando de huir, van a llamar a otros policías. No voy a regresar a la casa. Porque Carlos ya sabe que Gracie es la mamá de Anita y me va a querer quitar a mi niña. Y Cristóbal, tú sabes que Anita es todo para mí. Yo lo sé, Felicia, pero ante la ley nadie te puede acusar de nada. Anita aparece en los registros como tu hija. Carlos lo único que puede decir es que te pasaste una noche fuera de la casa con la niña sin su autorización. Ningún juez te va a quitar a la niña por eso. Déjame ayudarte, por favor, Felicia. Dime dónde dejaste a Anita. Vamos a buscarla juntos. Vamos, confía en mí. Ay, espérate. Quiero estar contigo a solas, donde nadie puede llegar a interrumpirnos. Yo también. Pero, ay, no, ahorita creo que no es el momento. Entonces, ¿qué? ¿Seguimos así? ¿Besándonos escondidas como si fuéramos dos niños? No, es que, ¿por qué vamos a correr tan rápido? María, Porque somos adultos, ¿ok? Llevamos meses esperando. Solo quiero estar contigo. Pues, ¿hasta cuándo vamos a seguir pensando en los demás? no, yo no estoy pensando en nadie, solamente pienso en ti. Tenemos derecho a amarnos. Quiero estar contigo. Vamos. Pedro Alfredo Solís, ¿se puede saber qué estás haciendo con mi teléfono? Estaba sonando cuando estabas en el baño y hay un montón de mensajes. Este dice, mi cuerpo vibra por ti. ¿Cómo un cuerpo puede vibrar? Hijo, ya le dije, deje de estarse metiendo con mi teléfono y no lea mis mensajes. ¿Estamos? ¿Es la misma Estela que te escribió su número de teléfono en la servilleta? Quiero que vivamos nuevas experiencias, llevarte donde nunca has ido, tener una familia, envejecer juntos. Luis, ¿estás seguro? Porque es un compromiso para toda Estoy la vida. completamente seguro, mi amor, tan seguro que ya hablé con tu papá. ¿Y qué dijo? Me dijo que adelante. Y mi jefe también me dio su bendición. Nadie se los va a oponer. Mi amor, estoy completamente seguro de que eres el amor de mi vida. Y yo sé que estamos muy jóvenes, pero si tú necesitas tiempo para tomar tu decisión, yo voy a entender. ¿Qué? No. Sí. 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 ¿Sí qué? Sí. ¡Sí quiero! Mi amor. Ya, mañana. Mañana. Digo, ya. Sí. Ok. Mañana nos casamos entonces, mi amor, te amo. Felicia, tú puedes demostrar frente a la ley que Anita va a estar más segura contigo a pesar de tú no ser su madre biológica. Rodrigo es un peligro. Gracie la abandonó. Ningún juez te va a discutir eso. Estás diciendo todo esto porque me quieres convencer, pero me estás mintiendo. Te lo digo porque creo que es lo correcto. Tú puedes hacer las cosas bien. Pelear legalmente por la custodia de la niña. Está bien, voy a hacer lo que tú dices. Voy por la niña y regreso a la casa. Gracias, Felicia. Sabía que ibas a terminar entendiendo. Voy a parquear el carro y te acompaño, sí. ¿Cómo? ¿Vas a ir conmigo? No, pero si no es necesario que me acompañes, yo puedo ir por la niña. No me hagas recordarte las razones por las que desconfío de ti, Felicia. Yo soy tu hermano y voy a protegerte, así sea de ti misma. Dame las llaves. Ya ven. Felicia no mató a su marido ni ninguna de las cosas que ustedes están diciendo. De ninguna manera. Digo, Felicia tiene muchos defectos, pero no es una asesina. Además, yo no puedo confiar en la palabra de Sharon y de Willy. Son chicos que siempre han estado metidos en problemas, ¿no? A ver, jefe. Felicia no intentó matar a Adela una vez. ¿Y a quién utilizó para eso?
a Willy. Will estaba muy enamorado de Felicia. Por eso le hacía todo lo que ella le pedía. ¿Se puede saber qué demonios es esto aquí? Aquí trabajo. ¿Estás ciego o qué? ¿Sabes quién me contrató? Felicia. No, es que Felicia no puede ser capaz, ¿no? Mire, don Carlos, yo escuché a Willy y a Felicia discutir antes de que él muriera. Y entre ciertas cosas, escuché que ellos eran amantes. Felicia nunca estuvo seguro de quién era el bebé que estaba esperando. ¿Qué dices? Que Felicia lo engañó. Felicia siempre tuvo dudas durante su embarazo y no sabía si el hijo era de usted o de Willy. Luis, no me malinterpretes. De verdad estoy muy feliz. Pero tengo mucho miedo. ¿Miedo de qué? De estrellarnos. De estrellarnos como nuestros papás. Como mi papá con mi mamá, como tu papá con Adela. Y mira que ellos se amaban y terminaron separados. Mi amor, tú no tienes que tener miedo. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros vamos a aprender de esos errores y no los vamos a cometer. Y si nos equivocamos, ahí vamos a estar uno para el otro, para ayudarnos, para apoyarnos. Y por eso es que te adoro tanto. Oye, ¿cómo quieres la boda? ¿Qué se te antoja? ¿Qué tienes pensado? No sé. Sencilla. ¿Sencilla? Muy romántica. Ok. No muy grande, no muy chica, poca gente, algo más familiar. ¿Puede ser en la playa? Ok. ¿O en mi casa? ¿O en tu casa? Y no sé, igual y te invito. Ah, igual y me invito. Igual y te invito. Ah, bueno, pues me encantaría ser parte de esa boda. Oye, yo estaba pensando como en unos 4 o 5 hijos, no sé. De verdad, no, de verdad. Me gustaría ser pues, papá de varios, ¿no? Sí, cuando tengamos un título, cuando nos independicemos, cuando viajemos y disfrutemos todo. Igual y después de eso, 6 hijos y 5 perros. Oye, ¿no sientes como que hay mucha gente? Tranquila, aquí nadie nos conoce. Si te sientes más cómoda, espérame en el lobby. Yo termino aquí. Bueno, ¿Te parece? sí. Jacob. Felicia. Cristóbal. ¿Qué haces aquí? Mira, jefe, Willy estaba enamorado de Felicia. Se ponía muy raro cada que hablábamos de ella. Por eso estoy seguro que él me ayudó a tratar de darle cuello a Colmillo. Es más, una vez ya había intentado envenenarlo. Mire, don Carlos, yo lamento mucho tener que decirle todo esto, pero lo hago para que usted abra los ojos y para que se dé cuenta que mi hija está en peligro con Felicia. Esa vieja es brava, jefe. Es capaz de lo que sea, te lo aseguro. Felicia tiene 2 grandes obsesiones. Una es usted y la otra es ser madre. Y con tal de cumplir esas 2 obsesiones es capaz de cualquier cosa. Iba a registrarme porque vine a una conferencia. Ya. ¿Ustedes? Pues aprovechando que están juntos, voy a hacer en lo que quedamos, tú y yo, y bajo. Sí, lo hago rapidísimo. No te preocupes, no me tardo. Ya que estás aquí, quería aprovechar y consultar de algo personal. La amenaza de Colmillo hacia Eric y Adela, pues, podría como poner en peligro mi revista, que, pues, mis empleados son mi prioridad y no que, pues, quisiera tu consejo. Es raro ver cómo alguien tiene tantos recuerdos, tantas cosas. Yo cuando me fui a la casa nada más me llevaba lo que traía puesto. Bueno, y una foto de mi hermano Matías, nada más. Ven acá, siéntate. Te voy a mostrar todo lo que tengo aquí. Esta es la primera revista, la primera edición que hicimos. No sabes lo que pasamos Jacob y yo para sacarla adelante. Fueron muchas noches trabajando. Claro, pues ya ha pasado un buen desde ese día. Sí. La revista ha sido algo maravilloso en mi vida. Pero ¿sabes qué fue lo mejor? Haberte conocido allí. Ya la gente no imprime las fotos, Adela, mira. Mira todas las que tengo acá. ¿Y eso? Esto.
Esto es una nariz de payaso. No, pues sí veo. ¿Qué crees? ¿Que trabajé en un circo? No. A ver. Es algo bien serio, de verdad. Ponte seria. Es serio. Serio. No, ¿sabes de qué es? Estuve con una fundación que iba a los hospitales infantiles y acompañamos a los niños que tenían enfermedades terminales. Wow. Conocí tantas almitas condenadas a morir que ahí entendí que definitivamente venimos a esta vida a hacer feliz a alguien. No, pues en tu caso, a muchos, ¿no? Somos bastantes los que te hemos robado un pedacito de ese corazón enorme que tú tienes, que no cabe ni en ninguna caja de estas. ¿Sabes dónde cabe? ¿Y dónde quiero que esté? Aquí. Quiero estar ahí para el resto de tu vida. No creo que vaya a haber ningún problema contigo y con la revista, pero si te parece conveniente, puedo enviarte protección por unos días. Lo pensaré. Sí. Gracias, cualquier cosa te llamo. Bueno. Bueno, me vas a tener que disculpar porque creo que ya está por empezar la conferencia. Bueno, vale. Encantado de verte. Pues yo lo siento muchísimo, pero son las políticas de la empresa. Bien, si no me deja otra alternativa, entonces. A ver. La ley siempre está por encima de cualquier política, de cualquier empresa. ¿Me va a ayudar ahora? Será un placer. 302. Hola. Hijo, ¿sigues molesto con nosotros? Ustedes siempre son bienvenidos, por favor, adelante. Tu madre insistió en venir a verte ya que no tuvimos noticias tuyas. Pero veo que todo sigue igual. Siguen casados. No era necesario venir hasta acá por eso. Con una llamada bastaba, papá. Eric, por favor. Bueno, pues es bueno que hayan venido, ¿saben? Porque así aprovechamos y Adela y yo les damos la buena nueva. Ay, no me digan que... Nos vamos a vivir a Chicago, mamá. Ah, eso era. ¿Tiene la llave? Sí, por aquí. ¡Felicia! Perdóname, hermano. Te adoro, pero para mí nada es más importante que mi hija. ¿Cómo pusiste a los pandilleros a la gente del barrio a buscar a Anita, eh? Están locos y tú la apoyaste, no puede ser. Tranquilo, no les dije que era mi hija. Les dije que era mi hermana y que estoy haciendo esto para apoyarte. Don Carlos tiene razón. Fue una locura lo que hicieron. A ver, ex-suegra, usted no se meta, que esto no es asunto suyo, ¿sí? Claro que sí me meto. Se trata de mi nieta. Tanto interés en recuperar a la niña va a alertar al colmillo. Pues a mí me vale madre. Ya hice las cosas a su manera y no funcionó para nada. No me pienso quedar con los brazos cruzados otra vez. Rodrigo, cálmate. Ustedes dos tienen que entender nuestra desesperación. Lo único que queremos es recuperar a nuestra hija. No, yo sí los entiendo, pero no los justifico. Me voy. Voy a buscar a mi nieta, pero a mi manera. Y una cosa, Rodrigo. Si Colmillo ya se enteró que Anita es tu hija, entonces sí que está en peligro. Y eso es tu culpa, ¿eh? De nadie más. Los golpes que recibió fueron muy fuertes. Lo siento mucho. Perdió el bebé. ¿Por qué no le haces caso a mami? Ella no me quiere. Ella no te quiere. ¡Wow! ¿Cómo que no te quiere? Se te adora, baby. Tú no puedes ser como yo. ¿Por qué no? Pero, ¿por qué no se mueve? Tu bebé nació muerta.
No. No. No, no, no. Y a mí los conocía bien de Lancaster. Yo pensé que era una buena... Mataron a mi hija. Dime la verdad. Si Anita no fuera mi hija, no estarías conmigo. Carlos, ya ni siquiera eres capaz de disimular. Si Anita no estuviera aquí, tú tampoco. Voy a ser tu mujer. Tú serás el único padre para mi bebé. Si tú dejas a Carlos en paz, mi hijo y yo seremos tuyos. Y tendrás la familia que siempre has querido tener. Ya solo me queda una salida. Y esa es conmigo. ¿Te gustó este episodio? Si le haces clic a este botón te vas a poder suscribir a nuestro canal donde podrás disfrutar de todos los episodios de Bajo el Mismo Cielo. Tu otra opción es visitar telemundo.com donde están disponibles los episodios completos. No te puedes perder nada